Ok, bueno, pues voy a empezar a hablarles un poquito de algunos temas que tienen que ver y están muy relacionados con el uso de probióticos, no nada más en pacientes renales, sino en muchas patologías. Y con ello les voy a empezar a hablar sobre la microbiota. La microbiota es este término que se va a utilizar de forma colectiva para poder determinar a todos los microorganismos que viven en o sobre el cuerpo. Se encuentra grupos específicos de microbiota en diferentes partes del cuerpo, en piel, en tracto gastrointestinal, en boca, en vagina, en ojos. No todos tenemos la misma microbiota, no todos vamos a tener las mismas bacterias o microorganismos, ya que este es un amplio espectro de microorganismos y nosotros estamos inundados de ellos. Existen diferentes comunidades en esta microbiota, existen desde bacterias, existen hongos, existen arqueas, que van a conformar esta microbiota. Y lo que les decía es que pues no todos compartimos el mismo tipo de bacterias. ¿Y por qué no? Pues porque existen muchos factores que van a influir para que sea diferente o para que sea totalmente distinto. De hecho, ustedes pueden ver en esta imagen, hasta arriba, eh, cada uno de los puntitos que está señalando en cada etapa de la vida, desde niños, adultos, adulto mayor, cada puntito está simbolizando un tipo o un grupo o un filo diferente de bacterias. Entonces, ustedes pueden ver cómo son, bueno, cómo a lo largo de la vida se van marcando estas diferencias y los factores que influyen para poder determinar estos microorganismos son desde el nacimiento por parto, cesárea o natural, la alimentación que se recibe también al nacimiento, genética, el sexo, la edad, fisiología, el desarrollo hormonal, la localización geográfica también es determinante, la dieta, evidentemente, el estilo de vida, si se convive con animales o no, el estado de salud, el hecho de padecer algunas enfermedades, el que se tomen algunos fármacos, el tipo de higiene personal que se tenga, todo esto son factores que van a influir determinantemente para que tengamos ciertos microorganismos o presentemos ciertos microorganismos. Entonces, yo les comentaba que son bacterias totalmente diferentes las que tenemos en nuestro cuerpo y la magnitud y la diversidad pues también va a ser diferente. Es necesario que yo me refiera a esto como los filos o la filogenia, que va a referirse al estudio de la evolución en el desarrollo de las diferentes especies de microorganismos. Aquí ustedes en la gráfica pueden observar la abundancia filogenética que existe en la microbiota y que es muy extensa. De hecho, hasta la fecha han sido descritos más de 50 filos y la microbiota intestinal en general está dominada en el 90% por dos filos importantes que son tanto firmicutes como bacteroidetes. La microbiota no es homogénea, es decir, la composición de esta microbiota en el largo del tracto gastrointestinal no es homogénea. Cada especie de bacterias coloniza un nicho específico que va a ir condicionando una composición diferente a lo largo de nuestro tracto gastrointestinal. La mayoría de las especies van a tener un metabolismo que va a ser anaerobio estricto y por eso es que la densidad bacteriana va a ir aumentando progresivamente conforme se incrementa la longitud del tracto gastrointestinal, alcanzando las cifras mayores, como ustedes lo pueden observar, en el colon. Entonces, importante también considerar esto. Ahorita que hablemos de probióticos, les voy a decir justo haciendo referencia a las concentraciones de bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a hablar que la importancia de la microbiota radica en las funciones que tiene. De hecho, muchos autores lo consideran como un órgano y este órgano tiene funciones desde protectoras, tiene funciones metabólicas y tiene funciones estructurales.
De hecho, dentro de las funciones protectoras podemos observar que entra dentro de la función digestiva, la prevención de colonización por patógenos, el mantenimiento de la integridad de la mucosa. Dentro de las funciones estructurales y metabólicas también se encuentran el reforzamiento de la barrera intestinal, es decir, aquí actúan de forma muy importante a nivel de las uniones intercelulares, también actúan en el desarrollo del sistema inmunológico, en la producción de inmunoglobulina A, y también tienen funciones metabólicas que incluyen la generación de ácidos grasos de cadena corta, que recuerden que son una fuente importante de energía para el epitelio colónico y también del huésped. Estos van a estimarse que proveen cerca del 5 al 15% de los requerimientos de energía para el humano. La degradación del 70% de los oxalatos generados de la dieta se degrada también gracias a bacterias, a una que ubicamos como Oxalobacter formigenes. Entonces, pues les decía que este microbioma es totalmente diferente, al igual que la microbiota, y que también está influenciado por diferentes factores. De hecho, para que podamos observar la diversidad que existe, el gráfico que ustedes están viendo en pantalla nos proporciona una visión global de la abundancia relativa del filo de la composición del microbioma en diferentes etapas de la vida, desde recién nacido, niños, que son alimentados también de diferentes formas. Y todo esto que ustedes ven aquí en los circulitos es una secuenciación de ARN ribosomal o por enfoques metagenómicos que les está señalando la diferencia que también existe en esta determinación o en esta secuenciación a lo largo de la vida. Uno de las importancias también de este microbioma radica en que pues es el segundo más importante genoma que se estudia. Recuerden que existe un proyecto de microbioma humano que lo que pretende es tener como objetivo identificar y caracterizar las comunidades microbianas presentes en diferentes cavidades del cuerpo humano y relacionar o hacer asociaciones entre el microbioma, la salud y la enfermedad. Entonces, ¿en qué radica la importancia justo de este microbioma? Pues en que de ahí se puede generar muchísima información que nos dé respuestas sobre la presencia de ciertas enfermedades. Tenemos un microbioma humano básico, que es dinámico y que está expuesto a ciertas modificaciones ambientales, como ya lo mencioné. Por ello es necesario que siempre lo estemos estudiando y que, bueno, pues de ahí parta cierta información que nos está haciendo falta y que, bueno, ahorita van a ver un poco de la evidencia que tenemos también y que va dando respuesta también a muchas enfermedades. Bueno, en la gráfica que ustedes ven aquí, les estoy enseñando un estudio que nos ejemplifica la diversidad y también la magnitud de 242 adultos voluntarios que fueron parte también de este proyecto del microbioma humano que se está evaluando. Y a estos 242 humanos se les analizó el microbioma de 15 sitios diferentes en su cuerpo. Esto fue en hombres y en 18 sitios diferentes en mujeres. Se encontró que en cada parte del cuerpo se tienen comunidades bacterianas únicas, de tal forma que las comunidades bacterianas tampoco son iguales dentro de los mismos individuos. Entonces, es importante por ello identificar y con ello también quiero denotar el gran trabajo que se tiene al estar estudiando este microbioma. También esta imagen o esta gráfica fueron muestras analizadas mediante una secuenciación también de genes, ¿no? Entonces, recuerden que cada uno de esos puntitos nos está hablando de la diversidad y de la magnitud de estos microorganismos. Pero entonces, este microbioma, esta microbiota, cuando la tenemos en equilibrio, se ha relacionado con estados de salud como, bueno, donde hay una inmunomodulación, donde existe una inhibición de infecciones, prevención de diabetes mellitus, producción de ácidos grasos de cadena corta, donde existe una digestión y absorción correcta de nutrimentos, síntesis de vitaminas y conversión fitoquímica.
Sin embargo, cuando nosotros tenemos una alteración en este equilibrio dentro del contenido de la diversidad de las bacterias, entonces empezamos a tener ciertos problemas como enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria, síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, enterocolitis, entre otros. De hecho, muchas enfermedades se han relacionado con la disbiosis o el desequilibrio que existe en este microbioma y muchas de estas ustedes las pueden ver en la diapositiva desde, perdón, enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer colorectal, enfermedades cardiovasculares, artritis, síndrome metabólico y evidentemente algo que nos compete el día de hoy, que es la enfermedad renal. Pero bueno, ¿qué está alterando este microbioma? Pues como ya les mencioné al principio, existen diferentes factores que pueden contribuir a que cambie o a que inclusive se presente un desequilibrio en este microbioma. Por lo tanto, les vuelvo a repetir que lo que lo puede alterar es desde factores genéticos, factores ambientales, el consumo de la alimentación o bueno, el consumo o la preferencia por ciertos alimentos. De hecho, se ha asociado también una disbiosis en el consumo de hidratos de carbono simples, de hidratos de carbono refinados, el uso de medicamentos y bueno, justo lo que ustedes ven en la pantalla. Entonces, muchos de estos factores que pueden influenciar en que haya un desequilibrio en el microbioma, sé que están presentes y ustedes también, si son personas o trabajadores de la salud que están viendo pacientes con enfermedad renal, saben que pueden tener pacientes que usan frecuentemente medicamentos, que pueden tener algunas inclusive restricciones innecesarias dentro de su alimentación, que van a contribuir a este cambio en la microbiota. Entonces, aterrizando o enfocándome a los pacientes con enfermedad renal crónica, tengo que decirles que se ha mostrado que cerca de 1/3 de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen o presentan un desequilibrio en la microbiota, justo porque hay un sobrecrecimiento de bacterias y generalmente son bacterias enterobacterias, bacterias aeróbicas. Se han encontrado que existen 100 veces más que en un paciente que no tiene, perdón, en una persona que no tiene enfermedad renal crónica, y se ha encontrado que hay una disminución de lactobacilos y de bifidobacterias. De hecho, si ustedes recuerdan la diapositiva donde yo les decía cómo se estaba colonizando todo el tracto gastrointestinal de forma normal, sabemos que hay un mayor crecimiento en colon. Sin embargo, en estos pacientes se ha observado que en aquellos sitios donde inclusive hay menores concentraciones de estas bacterias, hay este sobrecrecimiento. Entonces, se detecta este cambio en la microbiota de tal forma que hay un desequilibrio. Tenemos una mayor cantidad de Clostridium, de Proteus, Staphylococcus, Pseudomonas, y una disminución en justo las bacterias que ustedes las ven señaladas en verde, ¿no? Bifidobacterias, lactobacilos, como ya lo había mencionado. Esto no nada más me lo tienen que creer, sino hay estudios al respecto que han identificado, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la figura A, bacterias que disminuyen en abundancia en pacientes que tienen enfermedad renal ya en etapas terminales, y en la figura B son las bacterias que están en incremento en abundancia en aquellos pacientes que también se encuentran en etapa terminal, ¿no? De la enfermedad renal. Entonces, aquí podemos de nuevo observar que hay una disminución de estos lactobacilos, de estas bifidobacterias, de Klebsiella, y hay un incremento de Clostridium, hay un incremento de enterococos, de todas estas bacterias que en muchos casos estas llegan a contribuir en la generación de toxinas urémicas, que también les voy a hablar en un momento, ¿no? Toxinas como indoxilsulfato, paracresol, etc. Entonces, tenemos que este microbioma intestinal tiene una variedad de efectos también positivos en el metabolismo humano de forma normal. Existen factores que van a afectar como el medio ambiente a este microbioma y algunos solutos urémicos van a afectar muchos tipos de tejidos diferentes. Algunos van a tener efectos a nivel tubular o daño a nivel tubular y también sobre la progresión de la enfermedad renal. De tal forma que el resultado de una disbiosis contribuye también a muchos de los problemas que están presentando los pacientes con enfermedad renal crónica.
Es decir, al tener una disminución de los efectos positivos o benéficos del microbioma, va a afectarse o se va a contribuir aún más a las alteraciones que presentan muchos de nuestros pacientes. Y bueno, ¿por qué se está dando todos estos problemas o cuál es la explicación de que las alteraciones en la microbiota estén generando estas complicaciones? Pues se los quiero ejemplificar con esta imagen que ustedes ven en pantalla, donde vamos a ver que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una disminución en la ingesta de fibra, tienen una disminución también en la ingesta de líquidos. Están presentando muchos de ellos acidosis metabólica, muchos de ellos consumen antibióticos, tienen un incremento en el fósforo, por lo tanto necesitan quelantes de fósforo, tienen también un incremento en la excreción de urea, de ácido úrico, de tal forma que todas estas complicaciones van a repercutir a nivel intestinal como con una hipoperfusión. Entonces va a haber una hipoperfusión que lo que va a desencadenar es una disrupción de estos enlaces que son sumamente importantes para impedir la permeabilidad de algunos patógenos. Entonces, cuando hay una disbiosis, cuando hay una alteración de estos enterocitos y de estas uniones estrechas, lo que se va a ocasionar es el paso de algunos lipopolisacáridos, de algunos patógenos, que van a tener como repercusión la activación de estos macrófagos y van a tener una respuesta a nivel inflamatorio. Y no nada más se queda ahí, sino también estos lipopolisacáridos van a activar algunas células innatas inmunes mediante la señalización, bueno, mediante cierta señalización, van a tener también una repercusión a nivel de inflamación. Y esta inflamación nos va a llevar a mayor daño cardiovascular o mayor complicación cardiovascular. De tal forma que lo que se pretende es tratar de cuidar justo estas uniones estrechas, es tratar de cuidar estos enterocitos, evitando que se tenga una disbiosis. Es difícil, claro, porque se crea el ambiente perfecto o el ambiente propicio dentro de los pacientes con enfermedad renal, dado que la generación de toxinas hace que cambie el pH. Ese pH modificado es el ambiente justo para que sigan creciendo bacterias patógenas y que en su gran mayoría estas bacterias son las que van a influir en la conversión de toxinas urémicas. Y bueno, no nada más ahí se queja las complicaciones o el problema, sino que también lo vemos en aquellos pacientes que tienen diálisis. En aquellos pacientes que tienen diálisis se ha visto también una hipoperfusión intestinal. ¿Por qué? Debido al estrés circulatorio y la hipotensión por el ultrafiltrado de la diálisis, que va a ocasionar una isquemia en la mucosa intestinal, un incremento en la permeabilidad intestinal y una translocación bacteriana, de tal forma que se genera mayor endotoxemia, activación de leucocitos y producción de citocinas. Y entonces volvemos justo al círculo vicioso de activar ciertas respuestas proinflamatorias y que estas nos conlleven a mayor complicaciones cardiovascular. ¿Qué tanto me puede afectar que haya una translocación de bacterias? ¿Qué tanto puede ser riesgoso para los pacientes? Bueno, pues aquí lo que les estoy mostrando son unas gráficas donde ejemplifica que hay una mayor translocación bacteriana dependiendo del estado de enfermedad renal. Es decir, ustedes pueden observar que en aquellos pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal tienen mayor translocación bacteriana en comparación con las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. Y eso, perdón, ese mismo comportamiento se genera dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Aquellos pacientes que tienen mayor tasa de filtrado glomerular tienen menor translocación bacteriana y aquellos pacientes que tienen una menor tasa de filtrado glomerular que ya requieren terapias de sustitución renal tienen una mayor translocación bacteriana. De tal forma que se ha observado que la endotoxemia circulante es proporcional al incremento del estadio de la enfermedad renal crónica, con un incremento
posterior al inicio de la diálisis. Y no nada más nos quedamos con ello, sino también las complicaciones se incrementan porque se ha observado que a mayor endotoxemia, a mayor permeabilidad de estas bacterias, lo que se causa es mayor inflamación y mayor estrés miocárdico. Justo en las imágenes que ustedes pueden observar, tienen una asociación positiva entre mayores concentraciones de PCR midiendo inflamación, mayores niveles de endotoxemia. Y lo mismo con estrés miocárdico. Y si queremos un desenlace muchísimo más duro, pues tenemos también la mortalidad. Ustedes aquí pueden ubicar los niveles de endotoxemia que están divididos por cuartiles y aquellos pacientes que tienen mayor endotoxemia, mayor permeabilidad de estas bacterias, son los que tienen menor sobrevida. De tal forma que no nada más es decir, ahí tiene una disbiosis y ya, sino que también vemos que impacta en estos desenlaces como mortalidad. Yo les platicaba de las toxinas urémicas, que estas toxinas urémicas pues se han identificado muchas o varias de ellas y que yo quiero hacer énfasis en dos, que son las que más se han estudiado en relación a la microbiota, que es indoxasulfato y paracresol. ¿Por qué me quiero ubicar en estas dos toxinas? Pues porque en ellas, en la conversión de estas toxinas participa de forma importante, y ya lo había mencionado también, una de las bacterias que consideramos patógenas. La verdad es que creo que es un error dividir en esta forma en bacterias patógenas y buenas a los microorganismos, porque en realidad no funciona así. Muchas de ellas son comensales, o sea, tenemos Clostridium, tenemos algunas bacterias que son comensales que pueden ser consideradas, entre comillas, patógenas, ¿no? Sin embargo, a modo de que me puedan justo comprender esta explicación, lo que quiero decirles es que Clostridium participa de forma importante en la conversión de paracresol, como a través de la proteína de la dieta, específicamente en el aminoácido tirosina. Clostridium a nivel del intestino va a convertir a ácido 4-hidroxilfenilacético para que posteriormente este se convierta en paracresol. Tanto Clostridium como E. coli son dos bacterias que participan en la conversión de estos aminoácidos hacia la generación de toxinas urémicas. El problema con paracresol es que tiene complicaciones como un aumento en el riesgo de infecciones, como síntomas urémicos, como enfermedad cardiovascular y mortalidad en general incrementada en los pacientes que presentan mayores concentraciones. En el caso de los pacientes que tienen altas concentraciones de indoxilsulfato, este se genera, les decía yo, por E. coli, a través de la proteína de la dieta con el aminoácido triptófano. Y esta E. coli en colon va a ayudar a esta conversión a indol, y este indol va a ser oxidado y sulfurado en el hígado, dando paso a indoxilsulfato. Entonces, generalmente, si nosotros tenemos menores concentraciones de estas dos bacterias, tanto E. coli como Clostridium, podemos detener la generación o disminuir la generación de estas toxinas urémicas. Otra de las complicaciones que se presentan con altas concentraciones de indoxilsulfato es sobre todo el incremento en la producción de radicales libres, la disminución de la actividad de depuración del ion superóxido, la depuración de uniones, la disrupción de uniones estrechas adherentes en el endotelio, ¿no? Entonces, es importante también que podamos ver que estas bacterias pueden contribuir a la generación de toxinas que son que pueden tener complicaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y bueno, estas no es una excepción, que van a impactar también en la mortalidad a nivel cardiovascular y a nivel general en la mortalidad por todas las causas. Podemos tener menor sobrevida entre mayor concentraciones, sobre todo de indoxilsulfato estén presentando los pacientes. Entonces, de tal forma que lo que yo quiero o pretendo con un equilibrio en la microbiota es crear los efectos contrarios a la inflamación. Es decir,
Yo ya les mostré el panorama donde hay efectos negativos con una disrupción de las uniones estrechas y que por lo tanto hay mayor generación de toxinas urémicas, dado que las bacterias que ocasionan esta disrupción también son las que generan mayor cantidad de estas toxinas y por lo tanto esta disrupción de las uniones estrechas y que permite el paso de algunas bacterias lipopolisacáridos también va a tener como un efecto la señalización de ciertos receptores que van a activar la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, si yo pretendo tener en los pacientes un efecto diferente, lo que persigo es tener menor inflamación, menor producción de citocinas, menor activación de algunos receptores, de alguna señalización justo de esta inflamación, menor flujo de lipopolisacáridos o paso de bacterias patógenas. ¿Qué puedo hacer para yo lograr este equilibrio, para yo lograr esta eubiosis? Pues se han hablado de diferentes estrategias para poder modular esta microbiota. Algunas estrategias ustedes las pueden ver en pantalla, que son utilizar diferentes tipos de dieta donde se vaya o se centre con un mayor consumo de granos enteros, un mayor consumo de fibra, el uso de para probióticos, de prebióticos, de simbióticos, de componentes bioactivos. Entonces, podemos utilizar diferentes estrategias. Una de ellas que ha sido muy estudiada es el uso de estos probióticos. Entonces, ahora vamos a hablar de esta microbiota y nos vamos a pasar a las bacterias consideradas como probióticos. Para ello, creo que es importante hablar de que una bacteria probiótica definida por la OMS es justo lo que ustedes tienen en la diapositiva, es decir, microorganismos vivos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas, y las cantidades adecuadas las enfoco y las remarco y en negritas, van a producir efectos positivos en nuestra salud. Estos van a favorecer una microbiota intestinal incrementando la cantidad de microorganismos. Justo estas bacterias tienen que tener ciertas características para que puedan ser consideradas probióticas. No quiere decir que cualquier bacteria puede generar efectos positivos. Entonces, dentro de las características que deben de poseer es ser habitante normal del intestino humano, no patógena. Esto se refiere también a que deba de ser inocua, no tóxica, capaz de llegar al intestino viva, es decir, sobrevivir al pH gástrico y resistir sales biliares, adherirse a las células intestinales y permanecer en ellas, y producir sustancias antimicrobianas, así como tener efectos positivos comprobados, teniendo esta evidencia científica del cual se hable de estos efectos positivos. Una cepa probiótica se va a categorizar en base a su género, especie y a la designación alfanumérica que se le designe. Anteriormente, en algunos casos se sigue haciendo, cuando se aísla una bacteria y se encuentra o se comprueban efectos positivos a la salud, se le denominaba con el apellido de la persona que la encontraba o que la aislaba. En la actualidad lo que se está pidiendo es que se designe justo esta clave alfanumérica y que entonces nosotros podamos conocer o identificar muchísimo más fácilmente las acciones o los efectos positivos que pueden generar estas bacterias. Entonces son súper importante que podamos identificar el nombre y el apellido de la bacteria refiriéndome justo a este género y a esta especie para que podamos ubicar si tiene estos efectos que nosotros queremos dar en el paciente o queremos ver en el paciente. ¿Por qué? Porque todas estas bacterias van a tener diferentes funciones, diferentes efectos, y también dependiendo de la patología que queramos coadyuvar dentro de los tratamientos. En esta diapositiva ustedes pueden ubicar a las bacterias que se han identificado como probióticas porque justo cumplen con las características que les acabo de mencionar. Entonces, una de los efectos que se han visto en pacientes con enfermedad renal dando estos probióticos son justo la disminución de algunas toxinas urémicas. Sin embargo,
ha sido muy controversial. La evidencia que existe hasta ahora con respecto a la disminución de toxinas urémicas no es contundente. Hay ciertas revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos dicen que sí disminuye nitrógeno ureico en sangre, por ejemplo. Hay otras que nos dicen que no impacta sobre la tasa de filtrado glomerular. Pero yo les puedo mostrar mucha evidencia que nos lleva a efectos positivos del uso de estos probióticos. Justo el que tienen en pantalla es un resumen de muchos de los artículos que existen, muchos de ellos ensayos clínicos, donde se está evaluando el uso de estos probióticos. Han tenido como desenlaces desde, les vuelvo a repetir, la disminución de algunas toxinas urémicas, la disminución de algunos biomarcadores de inflamación, disminución de lipopolisacáridos, disminución de paracresol, incremento de calidad de vida, disminución de urea, otra vez de paracresol. Y bueno, pues siguen los estudios con la disminución de toxinas, disminución de homocisteína, disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues alguna disminución de nuevo siguen con las toxinas urémicas, ¿no? Entonces, de los efectos positivos, creo que podemos hablar y hablar bastante bien de los probióticos. Sin embargo, para que ustedes puedan identificar o para que ustedes puedan ver que no les estoy mintiendo y que no nada más les estoy hablando por hablar, pues les muestro que hay diferente evidencia del uso de probióticos con efectos positivos en estos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Pero creo que siempre nos tenemos que guiar por la máxima evidencia científica que tenemos y justo si ustedes lo identifican en esta pirámide, pues son las revisiones sistemáticas, metaanálisis y que ojalá pudiéramos tener una guía de práctica clínica sobre probióticos. Pero bueno, pues todavía no, todavía creo que nos falta muchísima información para poderla tener. Entonces, lo que quiero demostrarles es no nada más los artículos aislados, sino la evidencia que existe al respecto, esta máxima evidencia de estos probióticos. Existen diferentes metaanálisis y revisiones sistemáticas del uso de probióticos con diferentes desenlaces. Por ejemplo, este nos habla de toxinas urémicas, de inflamación, de anemia, versus un placebo. Este otro también es una revisión sistemática y metaanálisis que lo que pretende fue unificar o lo que pretendió fue unificar el efecto que tienen no nada más en los probióticos, sino también los probióticos, prebióticos y simbióticos, que recuerden que estos son pues el conjunto, ¿no? Es decir, el efecto que tiene el probiótico, que es la bacteria, con el efecto o unido al efecto que tiene el prebiótico, que son estas fibras, estos fructooligosacáridos, que van a ayudar a estimular el crecimiento de estas bacterias y que, bueno, en conjunto son estos simbióticos. Se tiene que identificar que en efecto este prebiótico sea o tenga este efecto en conjunto con el probiótico y entonces tengan una estimulación mayor. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces se cree que por el hecho de combinar cualquier probiótico con cualquier bacteria, entonces voy a tener un efecto simbiótico. No, también se tiene que demostrar que ambos trabajen de la mano y entonces tengan estos efectos potenciales. Existe otro metaanálisis que me habla sobre el efecto de los probióticos sobre la progresión de la enfermedad renal. Estos tres que les acabo de mencionar, digamos que ya no es que sean viejitos, son de hace 2 años, 3 años. Pero lo que les quiero enseñar es la evidencia muchísimo más nueva, justo que me pareció muy bueno porque tiene una calidad metodológica bastante buena. Los anteriores, digamos que incluyeron también estudios, no nada más de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, sino fueron ensayos clínicos solamente, no necesariamente tenían que estar aleatorizados o controlados. Entonces creo que eso también va sesgando los resultados. Y justo de los 3 anteriores que les acabo de enseñar, se tenían respuestas pues muy contradictorias. En algunos se encontraba una creatinina o una disminución de la creatinina que sí estaba a favor del uso de probióticos, en otros no se encontraba así. De tal forma que este que les presento es muchísimo más riguroso.
lamentablemente solamente fue dirigido a aquellos pacientes en hemodiálisis y lo que pretendió fue evaluar el efecto de los probióticos, prebióticos y simbióticos sobre toxinas urémicas, sobre inflamación, estrés oxidativo, pero les vuelvo a repetir, en hemodiálisis. Lo que me gustó de este es que solamente incluyó ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que recuerden, pues tienen un menor sesgo y que por lo tanto los resultados que nos dan o de los que nos hablan tienen muchísimo mayor valor para que nosotros podamos hacer estas recomendaciones. De hecho, justo les enseño esta tablita que lo que pretende es evaluar el sesgo con estos a forma o a modo de colores de semáforo, donde el rojo me está diciendo, me está hablando que tiene un mayor sesgo. Pero bueno, si ustedes ubican de los estudios que ellos integraron en este metaanálisis, en realidad son pocos los que tienen estos sesgos porque metodológicamente les faltaron algunos aspectos a evaluar. Entonces, les voy a enseñar que dentro de los pacientes en hemodiálisis, por ejemplo, se evalúa el efecto de simbióticos, probióticos y prebióticos, dando un efecto global a favor de la intervención, que es el uso de estos tres. ¿Cómo? Para reducir paracresil sulfato, que es una de las toxinas que les mostré o que les enseñé, que pueden impactar hasta una mayor mortalidad en estos pacientes. El otro desenlace fue la toxina indoxil sulfato, donde pueden observar que también el efecto de probióticos, prebióticos y simbióticos está a favor de la intervención, es decir, de utilizarlos. Sin embargo, el simbiótico no tiene un efecto tan contundente como podría ser el del prebiótico. De forma global se evalúa y sí tiene un efecto a favor de la intervención, aunque esta no es estadísticamente significativa. Otro de los desenlaces que evaluó fue estas endotoxinas, donde recuerden que estas nos hablan también de la permeabilidad que existe a nivel intestinal de estas bacterias. Entonces, ustedes pueden observar que aquí está a favor de la intervención. Sin embargo, este efecto puede también estar un poco sesgado por el número de estudios que hay. Es decir, hay pocos estudios que evalúan este desenlace, que son ensayos clínicos controlados y que son aleatorizados. En cuanto a los biomarcadores de estrés oxidativo y capacidad antioxidante, podemos ver que en los dos primeros, es decir, en la capacidad antioxidante total, está a favor del grupo control, es decir, no del uso de estos probióticos y prebióticos. En cuanto a glutatión, está a favor también del grupo control y en malvaldeído está a favor de la intervención. Creo que también aquí es importante mencionar que el número de estudios que van incluyendo, a pesar de que sean controlados y aleatorizados, también impacta en el resultado de la intervención de todos estos estudios. En cuanto a la proteína C reactiva como uno de los marcadores de inflamación, también tenemos una intervención una intervención global a favor del uso de estos probióticos y prebióticos. Y de forma significativa también. En cuanto a interleucina 6, que también era uno de los marcadores de inflamación que también se han evaluado no nada más en hemodiálisis como en este caso, sino también prediálisis, se ha observado también efectos contradictorios, pero en este ejemplo, o en este estudio, perdón, se ve el efecto global a favor de la intervención de nuevo. De tal forma que si ustedes observan todas estas tablas que yo les he mencionado, en hemodiálisis con esta evidencia que es muchísimo más fuerte, el efecto de los probióticos se está viendo de forma positiva, es decir, podemos utilizar de forma segura en estos desenlaces que yo les estoy mencionando, en los que sí fueron positivos. Sin embargo, creo que también tenemos que centrar nuestra atención no nada más en el efecto directo que tienen los probióticos sobre todos estos desenlaces, sino también lo que producen estos probióticos. Recuerdan que dentro de las funciones yo les decía que estos intervienen dentro de la síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, muchos de estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes. ¿Por qué?
Pues porque se ha observado que cuando hay un consumo de probióticos y prebióticos sobre todo, eh, algunos microorganismos van a generar estos ácidos grasos y entonces estos pueden actuar sobre diferentes vías de señalización mediante, o más bien mediadas por dos tipos de proteínas, que son estos que ustedes ven aquí, el GPR41 y el GPR43, los cuales van a promover cambios de expresión de moléculas que están involucradas en el control de la presión arterial, que modulan la actividad de factores profibróticos, que disminuyen el estrés oxidativo, también favorecen el incremento de la vida media de factores de vasodilatadores, como puede ser el óxido nítrico, protegen el endotelio vascular, y todo esto pues va a llevar a una mejoría en la función en la estructura renal. Entonces, les vuelvo a repetir, no nada más es fijarnos en el uso de estos probióticos, sino en la generación de estos ácidos grasos de cadena corta o en los productos que puede llegar a generar esta microbiota, y estos productos, los efectos que pueden también tener en los pacientes con daño renal. De tal forma que la regulación de la microbiota intestinal, pues no nada más tiene que ir dirigida ante una estrategia. Algo que sí tengo que mencionar es que una dieta que favorezca también la microbiota de los pacientes es esencial. ¿Y a qué voy con esto? A que por años hemos estado hablando sobre dietas para pacientes con daño renal que vayan en pro de una restricción, porque si no se va a subir el potasio, ¿no? Y entonces, cuidado con el potasio, porque entonces también con ello tenemos problemas cardiovasculares. Creo que es importante destacar que mucha evidencia y inclusive guías nos están hablando sobre no hay que hacer restricciones tan estrictas, no hay que hacer restricciones sin evidencia que sean necesarias. ¿Por qué? Pues porque eso disminuye el consumo de fibra, disminuye el consumo de todos estos elementos o componentes bioactivos que van a ayudar al equilibrio de la microbiota. Por el lado contrario, si nosotros damos una restricción de fibra, si nosotros vamos por una dieta que sea con una mayor cantidad de hidratos de carbono simple, que sea muy alta en gluten inclusive, también se ha visto un desequilibrio en esta microbiota. Entonces es importante favorecer justo todo lo que tenemos del lado derecho para que podamos encontrar esta eubiosis. Entonces, las alteraciones de la composición de la microbiota intestinal van a afectar los procesos de enfermedad renal crónica a través de una variedad de mecanismos. Aquí están incluidos efectos sobre la integridad de la barrera intestinal y los procesos inmunológicos y también metabólicos. El objetivo de la microbiota se puede lograr a través de una variedad de intervenciones que ya les acabo de mencionar, y que ahí están incluidas, obviamente, no nada más los probióticos, también las dietéticas, también están incluidas el incremento de fibra, la disminución de ciertos alimentos procesados, la disminución en medida de lo posible, porque yo sé que a veces es difícil, de algunos medicamentos como inhibidores de protones, el uso de antibióticos de forma descontrolada, el uso de la automedicación. Y también creo que es importante sí dar siempre que se pueda, en medida de lo posible, una prescripción del uso de estos probióticos que vayan a favorecer de nuevo este control de la microbiota, para justo no tener estos efectos por el desequilibrio en ella. Pero entonces quiero llegar al punto donde muchas veces me han dicho, bueno, ¿qué utilizo y en quién lo voy a utilizar? Entonces creo que es importante primero definir que estrictamente el hecho de hablar de probióticos es hablar de algunos que ustedes ven en la pantalla. ¿A qué me refiero con algunos que ustedes ven en la pantalla? Hace algunos años se pidió una definición mucho más estructurada sobre lo que es un probiótico, a pesar de que la OMS ya muchos años atrás había definido como tal lo que eran los probióticos.
se quiso hacer mucho más específico y hablar de que existen cultivos vivos y que dentro de estos cultivos vivos están los probióticos y hay algunos que no son probióticos. Entonces, dentro de los probióticos tenemos desde medicamentos, suplementos, alimentos con probióticos, probióticos no orales, consorcio de organismos definidos, probióticos en fórmulas infantiles. Dentro de los no probióticos o los que no son considerados probióticos están alimentos fermentados, con un contenido de microorganismos indefinidos y también los consorcios que también aquí puede incluirse el trasplante de microbiota, ¿no? Es decir, esto no lo tendríamos que considerar como probiótico. Si ustedes recuerdan, la definición del probiótico son cantidades o bueno, unidades de bacterias que podamos contabilizar. Entonces, en estos alimentos fermentados justo nos dicen que no deben de ser considerados probióticos porque no pueden contarse la cantidad de bacterias que están dentro de dentro de estos cultivos. Entonces, recuerden, cuando se ingieren en cantidades adecuadas, al no conocer las cantidades que existen en estos cultivos vivos, no se puede llamar un probiótico. Sin embargo, sí es válido decir que existen algunas bacterias probióticas en estos cultivos. No considerarlo un producto probiótico o un probiótico justo por esta definición de las cantidades que se tienen que identificar. Entonces, tomando en cuenta justo esto, yo podré decidir si voy a utilizar un probiótico en forma de medicamento o en forma de suplemento o en forma de alimento probiótico. Una vez que yo ya tengo identificado qué voy a utilizar, si en verdad un probiótico o algo que no es probiótico, como un alimento fermentado que no sé cuántas unidades formadoras de colonia contenga, pues tendría que evaluar por qué es necesario utilizar ese probiótico, ¿no? ¿Por qué tengo que utilizar ese probiótico? Entonces, si lo voy a utilizar con un fin preventivo para prevenir alguna enfermedad o lo voy a utilizar como un tratamiento. Una vez que yo ya tenga establecido esto, entonces paso al siguiente punto, que es identificar la enfermedad. En el caso de la enfermedad renal crónica, no hay estudios que avalen que se prevenga la enfermedad renal crónica con un probiótico. Sin embargo, hay estudios que sí lo están evaluando como tratamiento, ¿no? Como tratamiento para disminuir toxinas, como tratamiento para disminuir biomarcadores de inflamación, etcétera. Entonces, una vez que ya definí, ok, lo voy a utilizar como tratamiento. Entonces, tengo que especificar qué cepa probiótica voy a utilizar. Entonces, para poder llegar a qué cepa probiótica voy a utilizar, tengo que irme a la evidencia que existe actualmente sobre probióticos. Una vez que yo ya identifiqué la cepa, entonces voy a ver qué productos existen en mi país o productos que estén al alcance del paciente que contengan esa cepa en la cual se hayan logrado efectos benéficos sobre algún objetivo específico que yo tengo con mi paciente. Una vez que yo ya tengo identificado el producto, tengo que asegurarme que ese producto, ya sea un suplemento considerado un probiótico como suplemento o un probiótico como fármaco, cumpla con cada una de las características que son determinadas por ciertas instancias en diferentes países. ¿Cuáles son las características que tendría que cumplir mi producto para poderlo recomendar? Bueno, primero hablarles de las instancias que son las que están autorizadas para poder regular el uso de estos probióticos. En nuestro país es COFEPRIS, pero también les tengo que decir que muchos de los productos que se utilizan en nuestro país pues son traídos de otros países y que cumplen con algunas de las instancias que están señaladas aquí. Y entonces es mucho más fácil que entren siempre y cuando también, bueno, cumplan con lo que dice COFEPRIS y entonces sí se puedan ser consumidas por los mexicanos. Para poder hacer una adecuada prescripción y entonces saber si mi producto es bueno o no,
El producto tiene que tener cierta descripción. ¿Cuál? En la etiqueta tengo que identificar el género y la especie, lo que les decía en un principio, el nombre y el apellido, con nomenclatura congruente y con los nombres científicos reconocidos actualmente. Tiene que estar la designación de la cepa, tiene que haber el número de organismos viables en cada cepa al final de la vida útil, que esto es muy pocos productos lo traen. Tiene que traer las condiciones de almacenamiento recomendadas, inocuidad bajo las condiciones de uso recomendadas, la dosis recomendada y que ésta se debería basar en la inducción del efecto fisiológico que se está buscando, ¿no? Entonces, si yo quiero reducir la disbiosis intestinal en mis pacientes, ¿cuál sería la dosis? Una descripción exacta del efecto fisiológico en medida de lo permitido por la ley de cada país. Este punto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en México no permiten ni siquiera que tenga un dibujo que haga alusión para lo que está recomendado o que haga alusión a alguna patología, ¿no? Entonces, eso puede ser muy difícil en nuestro país. Sin embargo, la Organización Mundial de Gastro es lo que nos declara que deberían de traer estos productos. La información de contacto para vigilancia, porque algunos de ellos pueden ocasionar efectos secundarios. La verdad es que, bueno, ahorita les voy a hablar sobre eso, pero son muy pocos la evidencia que existe al respecto. Y lo más importante, disponer de estudios bien hechos en humanos que demuestren el efecto benéfico de probióticos para la salud y sobre todo el que yo persigo con mi paciente. Pero entonces también me van a decir, bueno, sí, Paula, pero pues, ¿cómo voy a saber la cepa si tú ya nada más me lo resumiste en un metaanálisis y ya? Ok, en esta tabla les estoy poniendo justo las bacterias probióticas que han tenido resultados positivos en pacientes con enfermedad renal crónica. Desgraciadamente, no les puedo poner las dosis. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos han sido utilizados en diferentes estudios y en la gran mayoría de ellos han tenido efectos positivos. Entonces, no hay una dosis definida para cada una de estas bacterias, que eso sería lo siguiente para poder resolver la terapéutica con estos probióticos. Pero entonces, ¿quién puede consumir los probióticos? Bueno, primero me quiero regresar un paso antes. Es importante que ustedes identifiquen que también se ha declarado que estos probióticos pueden ser consumidos en individuos tanto sanos como con alguna patología que sea, bueno, que sea no grave. Ahorita les voy a hablar sobre esto, pero se ha visto que tienen efectos positivos con diferentes patologías. De hecho, estos probióticos, lo que se ha mencionado también a través de estas guías que declaran la Organización Mundial de Gastro, es que pueden mejorar el sistema inmunológico y que pueden equilibrar el sistema intestinal. Como por ejemplo, cuando alguna persona va a salir de viaje o como prevención de diarrea del viajero o en pacientes que tengan intolerancias o mala absorción de lactosa, se puede utilizar porque ya ha sido comprobado su uso, ¿no? Entonces, lo que sugiere esta organización es, lo pueden utilizar tanto sanos como aquellos que tengan alguno de estos problemas y que evidentemente si no está mencionado, pues también esté documentado algún problema de salud que ya ha tenido efectos positivos con el uso de estos probióticos. Se supone, y se acuerdan que dentro de las características yo les decía, tienen que ser microorganismos seguros e inocuos y que bajo cualquier circunstancia sea súper seguro para el humano. De hecho, se aíslan justo del humano, o sea, no es que se aísle de ningún animal o de ninguna otra especie. Entonces, estos microorganismos que actualmente se utilizan como probióticos deben de tener el sello, ya les decía yo, de alguna de las instancias que les mencioné hace rato, normalmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y por algunas autoridades de sanidad en Europa. En América Latina, bueno, pues cada país llega a tener su organismo, su instancia que se dedica a esto, pero bueno, debe de tener o contar con las reglas que determina cada uno de los países donde se está vendiendo.
Los casos en los que se ha documentado un efecto adverso secundario a la administración de probióticos son escasos. Sin embargo, les tengo que decir que sí los hay, ¿no? O sea, tampoco es que no haya habido ningún caso que, o ninguno, o cero, o nada que se relacione con el uso de probióticos. Pues no, sí, sí los hay. Ahorita vamos a hablar. Y bueno, esto se debe recomendar por alguien que haya tenido la experiencia, por alguien que tenga el conocimiento y la evidencia suficiente como para poder recomendarlo. Entonces, les vuelvo a repetir, son muy pocos, sin embargo, recuerden que ante cualquier riesgo para la salud, aunque sea uno, se tiene que documentar. Entonces, se tendrá precaución en algunas poblaciones que tengan riesgo de sufrir complicaciones potencialmente derivadas de los probióticos. Justo en esta referencia que les estoy poniendo, es un estudio que me pareció bastante completo y que evalúa el efecto de alguna complicación, sobre todo de infección, con el uso de algún probiótico, ¿no? Y entonces mencionan que el factor de riesgo es la presencia de ciertas enfermedades. Entonces yo ahí los invito a que se echen un brinco y ubiquen cada uno de estos, de estas cepas inclusive, que puedan llegar a tener un riesgo o que hayan sido registradas con algún riesgo. Entonces, ¿en qué pacientes tenemos que tener cuidado o precaución? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes neonatos con enfermedad grave, pacientes con enfermedad de base graves o que hayan tenido cirugía cardíaca reciente o en cuidados intensivos. Sin embargo, también les tengo que decir que hay mucha evidencia en pacientes en terapia intensiva y evidencia bastante buena. Pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, pacientes que tienen mayor riesgo de que los probióticos se absorban a través del intestino y que pasen a la sangre, como en abdomen agudo, fuga intestinal, barrera intestinal debilitada, pacientes con disfunción pancreática, con la administración de probióticos por yeyunostomía y administración simultánea de probióticos con antibióticos. Aquí se hace la indicación de que cuando se tenga que tomar con el antibiótico, se espere, o la toma del antibiótico sea 2 horas mínimo, para que el antibiótico no vaya a interferir con el uso de estos probióticos. Entonces, nada más tener cuidado con este tipo de pacientes a la hora de recomendar, sobre todo teniendo un paciente con enfermedad renal crónica y que probablemente tenga alguno de lo que les acabo de mencionar. La dosis es algo que también constantemente se preguntan: ¿cómo, cuánto, por qué? ¿Qué producto o el producto que estoy recomendando, cuánto tiene que tener? Bueno, las dosis de probióticos va a variar dependiendo de la cepa, por eso les decía que en la tablita que les mostré, pues no tengo una dosis específica para cada una de las cepas. Sin embargo, muchos productos llegan a aportar entre 1 y 10 mil billones de unidades formadoras de colonia. Algunos productos han demostrado ser eficaces a niveles más bajos, mientras que algunos requieren bastante más. ¿De qué depende? Depende también mucho del producto. Déjenme contarles que hay productos que tienen o están protegidos por una capa y esta capa permite un mayor número de unidades formadoras de colonia que llegue hasta colon. Entonces, depende de la cepa, depende del producto. Sin embargo, no es posible establecer una dosis general necesaria de probióticos, ya que la dosificación debe basarse en estudios en humanos que muestren el beneficio que yo estoy persiguiendo para mi paciente, ¿no? O sea, no se vale que yo utilice la dosis para síndrome de intestino corto cuando lo que quiero tratar es la disbiosis en mi paciente con daño renal. Entonces, eso depende mucho, les vuelvo a repetir, de cada una de las cepas. Perdón. De hecho, uno de los estudios que han evaluado dosis en pacientes con enfermedad renal es este estudio de TACI, que utilizó esta bifidobacteria longum en 3 diferentes dosis. Una dosis de 3 a la 10 en la primera semana hasta la cuarta, una dosis de 6 a la 10 en la semana quinta a la octava y una dosis de 12 a la 10 en la semana de la 9 a la 12. Y ustedes pueden observar ahí que, bueno, tuvo diferentes resultados este estudio
Sin embargo, uno de los resultados que vieron o que observaron fue la disminución de homocisteína. Entonces, esta gráfica que ustedes tienen a la izquierda les está ejemplificando las diferentes semanas en las que evaluaron estas diferentes dosis. Si ustedes se ubican en la semana de la 9 a la 12, dieron una dosis mayor, de 12 a 10 a la 9. Sin embargo, vean que hay una disminución un incremento, o sea, una disminución en el efecto del probiótico, es decir, un incremento en las concentraciones de homocisteína cuando lo daban en esta semana. Entonces, tampoco es que yo les diga, y se tiene que mantener la dosis todo el tiempo así, dependiendo del objetivo. Y les vuelvo a repetir, para eso todavía nos falta. Lo único que yo les recomiendo, y eso porque en varios estudios también nos lo han señalado, es que se vayan a las dosis que se manejan a partir de ilion, es decir, a las concentraciones que se tienen en ilion y en colon. Las dosis recomendadas son que un probiótico tenga desde 10 a la 7 hasta 10 a la 12, justo para que pueda llegar una mayor cantidad de unidades formadoras de colonia, pues también se cree que entre mayor número van a llegar más. Sin embargo, les vuelvo a repetir, depende del producto, ¿no? De repente si vienen protegidos, depende si no están protegidos, si estuvieron o cambiaron la temperatura y se necesita cadena en frío, o sea, depende mucho del producto. El tiempo de duración del efecto, pues es lo mismo un poco que con la dosis, es decir, el probiótico ejerce sus efectos benéficos para la indicación en la que se ha demostrado su eficacia mientras se esté consumiendo. Cuando deja de tomarse el probiótico, la microbiota intestinal volverá a pocos días o semanas al estado inicial que tenía antes de empezar con el probiótico. Tras dejar de tomar el probiótico, los efectos se disminuyen con el tiempo o se debilitan, ¿no? Y eso, bueno, ahí van a contribuir factores como la alimentación, como el ejercicio, como el estrés, como si la persona viaja, o sea, van a contribuir muchos factores para que estos efectos se vayan diluyendo o no. Entonces, con toda esta información lo que quiero llegar es a resolver la pregunta que nos atañe en la plática del de hoy, que es ¿a quién lo voy a recomendar? ¿No? Y entonces, yo desde mi punto clínico, no científico, sino nada más clínico, les diría, pues a todos. Vamos a recomendarlo a todos. Pero entonces de repente viene a mi conciencia toda la evidencia y todos los metaanálisis que me encantan y digo, ¿de verdad debe ser recomendado a todos? Perdón. Primero, porque tendremos que evaluar la polifarmacia que tienen todos los pacientes con enfermedad renal. Entonces, creo que a veces decirle, bueno, y aparte va a tomar un suplemento, si nutricionalmente hablando nos cuesta trabajo, pues ahora imagínense un probiótico que a veces los pacientes cuando no explicamos bien no entienden qué son, no entienden en qué van a favorecer, que eso también es una parte importante. Entonces, se vuelve complicado en estos pacientes que tienen una polifarmacia. Otro aspecto importante a considerar cuando ustedes lo vayan a indicar es el aspecto socioeconómico. Aunado a esta polifarmacia, agrégale un granito más a todo el costo que genera la enfermedad, ¿no? Entonces, a veces no se puede sobrellevar. Y justo si volvemos a que el tiempo o la duración del efecto va a depender del tiempo que lo tomen, pues entonces tengo que evaluar perfectamente bien a quién se lo voy a recomendar, dado que lo tiene que estar adquiriendo constantemente. Entonces ahí tengo que evaluar el costo-beneficio. ¿Y a qué me refiero con costo-beneficio? Que muchos de los pacientes tienen sintomatología. De verdad, si yo les contara y me quedara con solamente mi evidencia clínica, es que aquí les podría poner una fila de pacientes que hablan maravillas de los probióticos, ¿no? Sin embargo, pues va a haber muchos pacientes que no lo puedan adquirir y que aunque se vean beneficiados por ellos, no, económicamente simplemente no es viable, ¿no? Otro aspecto que tienen que considerar para poderlo indicar es la evidencia y el objetivo al que yo me estoy dirigiendo. Si
no hay evidencia sobre, o no es tan contundente la evidencia sobre que los probióticos van a mejorar tal desenlace que yo busco en mi paciente, pues creo que no es viable darlo. Tengo que tener bien claro que esté la evidencia fuerte para que yo pueda decidir si lo indico o no lo indico. Y bueno, ahí me voy a regresar porque muchos de los síntomas gastrointestinales que presentan nuestros pacientes de verdad mejoran con el uso de probióticos, ¿no? Entonces, y eso sí está demostrado. No nada más en pacientes renales, sino en pacientes con enfermedades gastrointestinales, el uso de probióticos pues desencadena una mejoría en la sintomatología. Y entonces con todos estos aspectos, preguntarme, ¿realmente lo necesitan o no lo necesita mi paciente? Creo que esta recomendación tiene que ser totalmente individualizada, pero si aún así con todos estos puntos no les sirve mi respuesta, no se preocupen porque hay una herramienta. Hay una herramienta que sí, como tenemos los nutriólogos, una herramienta de screening para evaluar los pacientes que están en riesgo y entonces que tengamos que darles un tratamiento nutricional inmediato, pues también existe esta herramienta para poder identificar a aquellos pacientes que sí requieren el uso de probióticos. Entonces, esta es simplemente contestar estas preguntas que van desde si ha tomado antibióticos en los últimos 12 meses, si ha experimentado constipación o diarrea en los últimos 3 meses, si ha experimentado calambre abdominal a pocas horas después de haber comido, si el dolor abdominal se alivia después de que pasan los gases, si ha experimentado dolor durante movimientos intestinales, si el malestar abdominal, constipación y diarrea empeora cuando hay presencia de estrés, si hay con frecuencia inflamación o se siente hinchado el paciente, si experimenta acidez o ardor, si tiene problemas para bajar de peso o si presenta alergias. Ante la respuesta de 3 o más, entonces el paciente es un paciente al que se le puede indicar el uso de probióticos. Entonces, resumiendo, ¿cómo voy a indicar o a quién le voy a indicar los probióticos? En aquellos pacientes donde exista una evidencia fuerte y clara sobre que el uso tiene un beneficio. Entonces, ahí tengo que evaluar el efecto y también tengo que evaluar si en alguno de mis pacientes se corre el riesgo de presentar algún efecto secundario, que les vuelvo a repetir, aunque la evidencia es muy poca y es, pues yo les puedo decir, de verdad es de un artículo, bueno, pues la hay, ¿no? Y ante el riesgo les decía, aunque sea uno, pues lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, que sí existe la evidencia suficiente y que mi paciente no presente alguno de los riesgos que yo acabo de mencionar. Que sea sustentable, es decir, que mi paciente lo pueda llevar por tiempo y por ese tiempo entonces pueda ver los resultados y los efectos del uso de estos probióticos. Que la cepa esté disponible en México, ¿no? Ese también es otro de los problemas que a veces tenemos. Hay estudios que me indican cepas que nada más están en Japón y que de repente pues aquí es difícil de conseguir, pero hay muchas cepas que la verdad es que este campo de los probióticos se ha abierto cada vez más, que afortunadamente también ya las podemos conseguir, pero bueno, pues habrá algunas que no y que a lo mejor ustedes dicen, no, es que esta es la cepa que necesitaba, pero bueno, que esté disponible. Donde la cepa también me indique cuál es la dosis, o sea, que esa dosis que yo estoy dando en realidad sea la que vaya a hacer el cambio en la sintomatología o en el padecimiento de mi paciente, el objetivo que yo me estoy proponiendo con el uso de probióticos. Y una vez que yo ya comprobé que mi paciente puede tener todos estos puntos y entonces sí es indicado para él, entonces ver o utilizar durante el tiempo en el que se alcance la mejoría de la sintomatología o la mejoría de los parámetros que yo quiero evaluar o que yo quiero lograr cambiar o modificar en mi paciente con enfermedad renal, ¿no? Entonces, creo que estos puntos sí son importantes para que ustedes puedan definir si a sus pacientes les pueden recomendar los probióticos o no. Una vez que ya lo resolvieron, entonces ahora sí, pues poder recomendarlo. ¿Qué tipo o cuáles probióticos? Esta imagen que yo les estoy compartiendo es una imagen de la revista Journal of Renal Nutrition
donde evidentemente son productos que no son de México. Me daré a la tarea próximamente de crear una de México, incluyendo a nuestro patrocinador, bueno, al que me da esta invitación y con el que he trabajado también muchos protocolos, afortunadamente, y que hemos tenido la oportunidad también de, les decía yo, de mejorar en muchos pacientes, ¿no? O sea, hay pacientes que de boca en boca los van recomendando, ¿no? Cuando uno dice, a ver, espera, no sabemos si también esas personas lo pueden consumir o no. Entonces, bueno, aquí les dejo algunos de los productos que que mencionan en esta revista, que se pueden recomendar y que también vean el costo, ¿no? Justo, tanto el costo como la cantidad de bacterias que contienen estos productos. Entonces, concluyo con que pues sí se ha logrado demostrar, hay suficiente evidencia de que los probióticos pueden ser utilizados en una terapéutica para poder modificar este microbioma y que van dirigidas a disminuir la disbiosis, ¿no? Lo que puede impactar de forma significativa en la presencia de sintomatología gastrointestinal en nuestros pacientes, tanto en etapas avanzadas como en las primeras etapas de la enfermedad renal. Pero también creo que es importante que volteemos a ver los resultados de los estudios que se han hecho hasta ahora y que algunos de ellos llegan a ser contradictorios o poco concluyentes, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que recomendar o basar nuestras recomendaciones en utilizar los probióticos que hayan tenido o mostrado resultados de forma contundente y resultados positivos. Se deben seguir haciendo estudios a gran escala con un diseño metodológico fuerte para que nosotros sigamos recomendando estos y que ya podamos tener la respuesta inclusive de la dosis de cada uno de los probióticos, ¿no? En gastro, por ejemplo, nos tienen, pues es un campo mucho más adelantado si hay respuestas para ciertas patologías ya con dosis definida con ciertas cepas, ¿no? Eso me encantaría que sucediera en pacientes renales, pero bueno, pues todavía nos falta un tramo por recorrer, pero con lo que tenemos creo que podemos ir evaluando qué pacientes sí son candidatos al uso de estos probióticos y qué pacientes definitivamente no lo son. Y bueno, pues muchísimas gracias.